Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 11, versículos 7 al 11. Jesús y Juan el Bautista. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el amor que tú nos profesas. Gracias por tus cuidados, por tu protección. Y te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que podamos entender más y más de tu palabra. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Al comienzo de nuestro estudio de este capítulo 11 de Mateo, vimos cómo el enemigo de las almas trató de sembrar dudas en el pensamiento de Juan. Y entonces él envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar otro. Jesús no le respondió inmediatamente. Hizo delante de estos 2 hombres una cantidad de señales y después le dijo: vayan y díganle a Jesús lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los que son atormentados por el diablo son sanados. Entonces el Señor pasa a elogiar y destacar la obra de Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Esta es la sección que va del versículo 7 hasta el 11. Los comentadores dicen que estas palabras no las oyeron los mensajeros de Juan. Algunos piensan que estas palabras fueron pronunciadas por Jesús al saber de la muerte de Juan el Bautista. Es como el discurso fúnebre de Jesús ante la muerte de este leal siervo de Dios. Para destacar el ministerio de Juan, Jesús hace 3 preguntas. Miremos la primera pregunta, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? La proclamación de Juan el Bautista atrajo a muchas personas al desierto, al lado del Jordán. Pero la gente, ¿qué es lo que veía en Juan? ¿Qué era lo que los atraía? Las cañas crecían al lado del río Jordán. Eran comunes, pero eran elementos débiles. Lo cierto es que lo que vieron en Juan no era una persona común y corriente, ni tampoco vieron a un hombre débil e inseguro. No era una caña que era agitada por el viento. Su carácter era firme y sus palabras claras para denunciar el pecado. Elena de White comenta: pero el mensajero de Dios no tenía tal espíritu pusilánime. Las multitudes que se reunían alrededor de Cristo habían presenciado las obras de Juan, le habían oído reprender intrépidamente el pecado. A los fariseos que se creían justos, a los sacerdotes y saduceos, al rey Herodes y su corte, príncipes y soldados, publicanos y campesinos, Juan había hablado con igual llaneza. No era una caña temblorosa, agitada por los vientos de la alabanza o el prejuicio humanos. Era en la cárcel el mismo en su lealtad a Dios y celo por la justicia, que cuando predicaba el mensaje de Dios en el desierto, era tan firme como una roca en su fidelidad a los buenos principios. Libro deseado de todas las gentes, página 189. Aquí se destaca el carácter de Juan, que para nada podemos compararlo con una caña hueca y débil que se crecía a orillas del Jordán. Por el contrario, era un hombre de carácter firme y de disposición a cumplir la voluntad de Dios, pase lo que pase. La segunda pregunta que plantea Jesús está en el versículo 8 de Mateo 11. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están.
Sería muy importante encontrar en el desierto a una persona así vestida. Las multitudes no se sentían impelidas a buscar a Juan para ver las últimas modas ni las más lujosas ropas, ni siquiera tenían la esperanza de que pudieran proporcionar esa ropa a quienes se convirtieran en sus seguidores. La esperanza de obtener beneficios materiales no influía en los hombres para que respondieran al poder magnético del profeta del desierto. No vinieron a ver a un hombre que tenía mantos lujosos. No era ese el atractivo que hacía que las multitudes vinieran a verlo. Elena de White comenta: Juan había sido llamado a reprender los pecados y excesos de su tiempo, y su sencilla vestimenta y vida abnegada estaban en armonía con el carácter de su misión. Los ricos atavíos y los lujos de esta vida no son la porción de los siervos de Dios, sino de aquellos que viven en las casas de los reyes, los gobernantes de este mundo, a quienes pertenecen su poder y sus riquezas. Jesús deseaba dirigir la atención al contraste que había entre la vestimenta de Juan y la que llevaban los sacerdotes y gobernantes. Libro El deseo de todas las gentes, página 190. Así que vieron a un hombre en el desierto condenando con su conducta una vida frívola. Por el contrario, su vida era una vida de consagración, dedicación y disposición al servicio. La tercera pregunta, versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Cuando fueron al desierto, no fueron a ver a un hombre débil, ni a un hombre cubierto de ropas finas. Vinieron a ver a un profeta, a uno que hablaba de parte de Dios. Era un portavoz de Dios, un intérprete de los propósitos divinos para el hombre. Pero Jesús dice que era más que profeta, porque todos los profetas anhelaron vivir en el momento de la llegada del Mesías, y enfatiza que Juan cumplió la profecía de aquel que pregonaba la llegada del Mesías, una versión de Malaquías capítulo 3 versículo 1, donde dice: Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Así que cuando ellos vieron a Juan el Bautista, ellos reconocieron que la voz de Dios hablaba por su medio. Juan era el precursor personal del Mesías, del que había de venir para traer libertad a su pueblo. Leamos Mateo capítulo 10, ahora el verso 10. Porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. A él le fue encomendada una de las tareas más importantes de todos los tiempos. Era la de presentar al Mesías al mundo. En Juan estaban combinadas todas las importantes cualidades del verdadero profeta. Entonces Jesús les dice algo interesante. Versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En carácter, en convicción y en fidelidad, ningún otro profeta había sobrepasado a Juan el Bautista. Además, ningún profeta había tenido mayor privilegio que el de ser el heraldo personal del Mesías en su primera venida. Pero agrega lo siguiente: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Por supuesto, el reino al cual se hace referencia aquí es el reino de la gracia divina en el corazón de los hombres, reino que fue proclamado tanto por Juan como por Cristo, y que Cristo mismo había traído en su persona. También dice que no es mayor que Juan en valor moral, valentía, carácter o logros, sino mayor porque tenía el privilegio de relacionarse personalmente con Cristo. En cierto sentido, Juan solo estaba a la puerta del reino, mirando hacia adentro, mientras que el más humilde seguidor de Jesús
estaría en la presencia misma del Rey. En ese aspecto es que comenta Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Miremos lo que Elena de White comenta. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le permitió ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos que contempló las poderosas obras de Cristo y oyó sus palabras, era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista, y por lo tanto se dice que es mayor que él. Libro El deseo de todas las gentes, página 191. Jesús destacó que Juan fue un hombre que cumplió fielmente su ministerio. No existía mayor privilegio de un profeta que el de poder anunciar la llegada del Mesías. Pero sin embargo, Juan tuvo que anunciar, pero no participar. Él vio a Jesús crecer y él fue menguando, pero no estuvo cerca del Maestro, no vio sus milagros, no contempló su obra maravillosa de resucitar a Lázaro. Este era un hombre de fe. Juan el Bautista es un ejemplo para todos los que desean seguir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Apreciado amigo y hermano, Jesús nos invita a que contemplemos la vida de Juan como un hombre que señala las cualidades de un verdadero seguidor de Cristo. Por eso, mi hermano, hoy te invito para que puedas seguir al Maestro de cerca, para que tu vida sea contemplar al Salvador e imitar su carácter. Tú y yo ahora somos pregoneros de justicia. Nuestra labor es anunciar al mundo que el Mesías, el Salvador del mundo, pronto vendrá. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué ven las personas en nosotros? Que puedan ver en nosotros las mismas cualidades que el Señor vio en Juan el Bautista. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.